Claro es que en todo el momento que yo he intervenido y mis compañeros han intervenido, nunca ha habido un insulto, un agravio, nada, ninguna grosería. Todos han sido contenidos políticos. Señor, reconozca la Constitución del 93, señor, usted está poniéndose en la inconstitucionalidad, señor, usted es ilegítimo, mientras no jure por la Constitución del 93, lo vamos a apoyar, lo vamos a escuchar. Entonces, respecto de los vicepresidentes, decididamente no hay vicepresidente. Pero, y entonces el señor Abu Ghataz, en tanto presidente del Congreso, y cualquier presidente que venga en el futuro del Congreso, va a tener que reemplazar al señor Humala cuando éste salga de viaje, siempre y cuando el señor Humala perfeccione su juramento y diga, miren, yo en mi idea estaba el reconocimiento de la Constitución. Pero su grupo parlamentario ha pedido, como comisión del Fujimorismo o la alianza partidaria del Fujimorismo, ha pedido dentro del Congreso alguna observación o algún esclarecimiento sobre el tema de los dos vicepresidentes. No necesita pedirlo, no está obligado a pedirlo. No está obligado. O sea, es algo, digamos, tácito. Ya vemos no existen vicepresidentes no tácitamente. Existen. Y ya vemos que el señor Abu Ghataz, que es abogado, según me he informado, pero en ese momento parece que ni conocía el reglamento, porque por un lado nunca me hizo un apercibimiento a mí personal como exige el reglamento, más bien me llamó 2 veces camionera y ahí está, y después él ha querido salir a radioprogramas a decir que nunca me llamó, o es una persona que ya está perdiendo la memoria, pero ahí está en YouTube, lo tengo ya, y yo sí voy a presentar una denuncia a la Comisión de Ética una vez que se establezca contra este señor, porque siendo abogado, siendo presidente del Congreso, tiene que manejar el reglamento y tiene que aplicarlo. Congresista, una cuestión derivada de este tema, que es preocupante para mucha gente y particularmente para la prensa, ¿no? La forma como la han penalizado a usted, ¿no es cierto? Para muchos no es la mejor forma, en el sentido de que no ha habido una sesión abierta para que el periodismo y todo el mundo se entere directamente y sin intermediarios de que es un proceso transparente, ¿no? Y si leemos la entrevista que hoy día hace el Comercio al presidente del Congreso, deja entrever algunos visos ahí preocupantes desde el punto de vista de las relaciones del Congreso de la República que él preside con la prensa, que es en el fondo las relaciones probables que tendrá Gana Perú y el gobierno con la prensa, ¿no? ¿Qué lo dice sobre el particular? Bueno, en primer lugar que hay una fractura de personalidad en el señor Abu Ghataz, porque él dice, el pueblo no quiere a 130 galifardos insultándose, y el galifardo que me insultó a mí es él, porque me llamó camionera, pero yo no me doy por insultada. Pero galifardo también es un término insolente, ¿no? Así es, claro, pero él lo utiliza respecto a nosotros, dice, el pueblo no quiere a 130 galifardos. O sea, ya nos calificó, el que debe ser el presidente del Congreso, ya nos calificó de galifardos, insultándose, nadie lo ha insultado a él, más bien él le insultó. Y esa es una conducta, yo estoy acordándome, ayer una amiga me hacía acordar, yo ya había olvidado eso, de este señor bajándose los pantalones y enseñando la ropa interior atrevidamente a una periodista, para señalarle que había sido apaleado, ¿no? Cuando lo cierto era que le habían hecho una intervención quirúrgica, una flebotomía, ¿no? Entonces, y aparte, esta actitud que usted me pregunta, Víctor, de irrespetar a la prensa, de violar el reglamento, porque el reglamento solo prevé 2 tipos de sesiones, el artículo 51 del reglamento: sesión secreta para asuntos de seguridad nacional y de orden interno, y sesión pública, que es la regla general. En este caso, ni siquiera, usted debe saber mejor que yo, dada su experiencia en el Congreso también, Víctor, y es que cuando hay sesión secreta, primero se instala públicamente la sesión y luego se pasa a la sesión, a la porción de la sesión que puede ser secreta, y se pide que se desalojen, la sala. Pero aquí no, aquí tomaron, hicieron un acordonamiento, parecía un cuartel el Congreso, un acordonamiento donde los periodistas no podían pasar, ni los congresistas mismos. ¿Qué temor? ¿Por qué? Porque estaban festinando todos los trámites. Primero, el reglamento dice que a los congresistas se les cita sesión extraordinaria, y eso lo era, con 24 horas mínimas de anticipación. No se cumplió. Algunos congresistas han sido, el mismo martes han sido convocados. A mí me convocaron también, más allá de las 24 horas, no me acompañaron el acuerdo de mesa directiva por el cual me sancionaban y que sería el documento en el cual se expresaría el pleno. Y cuando recién lo leyeron ahí en la sesión reservada, y yo me enteré recién ahí que, por ejemplo, pedían que me sancionen por lo del 28 de julio, pero además por mis declaraciones a la prensa, es decir, la ley de la mordaza.
esto no es casual, es parte de toda una dinámica que ha caracterizado el gobierno del señor Chávez, el gobierno del señor Morales y el gobierno del señor Correa. Aquí están aplicando ese mismo modelo. Volvemos con la doctora Marta Chávez en unos instantes en ese debate conjuntamente con José Martí Mateos. Unos instantes y regresamos. Amigo abonado, a partir de noviembre, paga tu mensualidad de la manera más simple en cualquier oficina del Banco de Crédito, agentes BCP y también por internet. Descable, pensando en tu comodidad. Sí, boxeo por Vez Cable Canal 3, las mejores peleas de todos los tiempos, comentarios y la historia del boxeo. Todo esto aquí en Locao. Vez Cable, pensando en ti. Amigo abonado, verifica tus datos en tu recibo de pago y actualízalos en cualquiera de nuestras oficinas para tu seguridad y comodidad. Continuamos en ese debate con la doctora Marta Chávez, líder del Fujimorismo, y con José Martí Mateos, periodista, connotado del país. Doctora Chávez, el telón de fondo también es para algunos que su actitud tan mediática, por supuesto, ¿no?, la ha puesto hasta ahora en las primeras planas de todos los medios de comunicación. O sea, el liderazgo fujimorista lo está asumiendo usted en la práctica, ¿no? Y algunos creen, no sé si buenamente o malamente, ¿no?, que ese posicionamiento o reposicionamiento de Marta Chávez, ¿verdad?, le quita protagonismo, de hecho, a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, yo diría, en primer lugar, no hay nada en mi intención, el deseo de competir por ningún liderazgo. Keiko Fujimori es nuestra candidata para el 2016 y en ello debemos trabajar todos los fujimoristas. Es natural que ella no tenga todo el protagonismo porque ella ya no es congresista en el Congreso, sí, pero si ella hubiera estado, ella hubiera liderado la bancada, ¿no? Yo he regresado a la bancada y tengo una experiencia pues de más de una década en el Congreso y por eso es que advierto muy vuelo cuando estamos frente a actitudes totalitarias y cuando estamos frente a un presidente. Yo he sido presidente del Congreso, como usted bien ha recordado, Víctor, y en la vida he pasado por episodios muy complicados porque teníamos una oposición verdaderamente fuerte, pero jamás se me ha ocurrido decirle a ningún congresista camionero, como este señor delante de los presidentes me dice. Bueno, pero finalmente no te ofende. A mí no me ofende, así es la actitud de él. Claro. No, los camioneros son trabajadores, pero él me ha querido decir, así como ahora se permite decir que hay 130 galifardos, o potenciales galifardos, si le queremos dar el beneficio de la duda,
está insultándonos. Este señor que es conocido como el señor Lizurataz por los medios, ¿no? Por algo es, por una actitud, un talante muy de desplante, de poca cortesía, ¿no? Entonces, yo creo que él merece, y yo lo voy a plantear así, una denuncia en la Comisión de Ética del Congreso. Congresista, pero con todo respeto, ¿no? Sí. Ha dicho hace un instante que usted huele, siente cuando hay autoritarismo, sí, pero sí. El gobierno en la que usted fue presidente del Congreso también fue acusado hasta ahora de autoritarismo para unos, sin ninguna de razón, dictadura para sin otros. ninguna ¿no? razón, porque durante nuestro gobierno, a pesar de los episodios negativos y los videos que para mí son pornográficos de personas dueños de medios recibiendo dinero, ¿no? Esos problemas siguen pasando. Si no, veamos por ejemplo, qué hace La República, qué hace Diario 16, qué hace La Primera. Decididamente son diarios que están dedicados a ofender, y yo, por ejemplo, tengo que demandar, lamentablemente, a La República, porque 2 días antes de la segunda vuelta sacó una mentira en primera plana involucrándome a mí con una señora que en mi vida he conocido, argumentando de que yo la había ido a visitar a un hospital para pedirle que no denuncie una esterilización forzada, cuando yo he sido siempre combativa en contra de la ley de esterilización, porque me parece una ley inmoral, por razones de mi moral católica, ¿ya? Y entonces estas mentiras, por ejemplo, estas estrategias a 2 días de la segunda vuelta, que constituyen un delito electoral, porque es el propósito de confundir a la población, ¿no? Y entonces, estas personas, ¿cómo funcionan? ¿Por qué? ¿Qué beneficios van a recibir ahora en el gobierno? Hay que estar muy alertas, ¿no? Muy alertas. Una consulta que tiene que ver un Así poco es. con la línea que preguntaba Víctor, es un poco Sí. el posicionamiento mediático que usted ha tenido en los últimos días principalmente, pero que creo que tiene mucho que ver con el proceso de polarización, ¿no? En la medida en que un gobierno, después, digamos, inicia, quien tiene una posición radical, de una u otra manera tiene mayor nivel de pantalla o de exhibición pública. La candidata Keiko Fujimori, digamos, ha sido muy cauta, inclusive en la propia campaña ella ha reconocido que la gestión de Alberto Fujimori ha sido autoritaria, más no ha sido una dictadura, inclusive pidió perdón por muchos excesos cometidos y por muchas muertes dadas, ¿no? En todo caso, yo asumo que su posición no es, digamos, por así decirlo, tan flexible como de la candidata Fujimori. Digamos, hay algún grupo dentro del fujimorismo que busca un poco tender puente con algunas colectividades políticas. Asumo que usted tiene una posición un poquito más radical en ese sentido. Eso es bien relativo. Por ejemplo, a mí no me preocupa, y lo enseño a mis alumnos, que se llame dictador al presidente Fujimori. Porque dictador no es decir asesino ni ladrón. Dictador, supremo dictador del Perú, ese es el título que le dio el Congreso de 1822 a Simón Bolívar. Porque dictador es una figura que viene del derecho romano, que implica cuando una autoridad es investida de poderes extraordinarios que corresponden normalmente a otras autoridades, cuando hay un peligro que conjurar, ¿no? Entonces, en la República Romana, algunos senadores se convertían en dictadores porque se les daba potestades extraordinarias en circunstancias especiales. Claro. Entonces, Bolívar lo fue. Existía ya la Constitución de 1823 y ese Congreso invistió al señor, en febrero del año 1823, al señor Simón Bolívar como supremo dictador del Perú, y suspendió la Constitución para que él tuviera manos libres como autoridad civil y militar. ¿Para qué? Para consolidar la independencia del Perú. En el año 92 estábamos en una situación de estado de necesidad, que no es la que estamos ahora. Por eso es que yo justifico y justificaré el golpe llamado así del 5 de abril. Y no me preocupa que el presidente Fujimori haya incurrido en una figura política, jurídica de dictador. Lo que pasa es que aquí creen que dictador en el vulgo, ¿no?, es sinónimo de ladrón y de asesino. Y no. Entonces, algunos que me escuchen ahora dirán, ella va más allá que Keiko. No. Entonces, pero son estilos. Ahora, si yo no hubiera visto al señor Humala desafiando tan hondamente al Congreso, yo no hubiera intervenido y no hubiera tenido esta exposición mediática. Yo no la he provocado. ¿Usted no cree que, digamos, el origen de la Constitución del 93, parte de un golpe de Estado, pero por ejemplo en su raíz el hecho de permitir la primera Constitución, porque después hubo una modificación constitucional, la reelección presidencial, ¿no? En un poco podría verse como la perpetuidad de Alberto Fujimori en el gobierno. Mire, comenzando en primer lugar, para que sepan sus televidentes, todas las constituciones del Perú, las 14, 13 o 12, según saquemos una u otra,
Todas ellas, salvo una, han sido producto de situaciones extraconstitucionales, anticonstitucionales o situaciones de facto. Por lo tanto, tanto la del 79, que es la que está en juego ahora con la del 93, ambas son producto de situaciones de facto. O sea que por ahí tranquilicémonos. En segundo lugar, el tema de la reelección no es un tema que ocasione perpetuidad para nadie.